quiero que abramos nuestras Biblias. Si usted trajo su Biblia, por favor, vamos a abrirla en el libro de Jonás. Es un libro pequeño, no por su contenido, sino por su tamaño, ¿no? Es un libro pequeño en tamaño, tiene pocos capítulos, pero es muy profundo y te deja una gran enseñanza. Y yo quiero hablarte de parte de Dios y vamos a leer esta historia. Si usted no trajo su Biblia, escúcheme atentamente. Esta es una historia muy conocida, incluso por algunas personas que ni siquiera nunca han ido a la iglesia. Pero siempre detrás de cada palabra hay algo que Dios nos quiere decir y en eso vamos a estudiar la palabra en esta noche. Dice de esta forma, Jonás capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Puede usted ayudarme a predicar? Mire a su vecino con la mejor cara que tenga y dígale, lejos de la presencia de Jehová. Bien lejos de la presencia de Jehová. Tremendo este Jonás. Era un bravo, era un personaje, era Jonás, un loco de la guerra. Y todo el mundo critica mucho a Jonás. A veces a los niños en la escuela bíblica les hablan de Jonás el desobediente. Y Jonás tiene un currículum un poco complicado dentro de las historias bíblicas, pero Jonás nos identifica mucho a nosotros. En las iglesias tenemos un montón de Jonases. En la iglesia muchas veces nosotros tenemos que saber identificar cuando Dios nos quiere hablar acerca de nosotros. Y dice así, vamos a seguir leyendo. Dice, vamos a retomar, dice en el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué tremendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, y que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar. Dice, y el mar se os aquietará. Tenía bien claro qué era lo que estaba pasando Jonás, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Qué hicieron con Jonás? Lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Le damos un aplauso fuerte a esta palabra, por favor. Si alguno de mis amigos pianistas me quiere ayudar durante los próximos 15 minutos, les voy a agradecer. Esta historia es maravillosa y Jonás representa a muchos de nosotros
Dice la Escritura que Jonás, escuchen, era un profeta de Dios. Jonás no era un loquillo que andaba por ahí dando vueltas. Jonás era un hombre que conocía a Dios. Jonás era un hombre que escuchaba a Dios y que Dios le hablaba. Jonás era un hombre que tenía una relación con Dios. Y dice la Escritura que el Señor decide mandarlo a una ciudad llamada Nínive. Y en aquella ciudad Jonás tenía una asignación que era declarar una palabra para que este pueblo pueda volverse a Dios de sus malos caminos. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él es misericordioso y Él utiliza gente, utiliza personas para hablarnos cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros necesitamos un tiempo de cambio. Así que Jonás era el instrumento de Dios para salvar a esta ciudad de Nínive. Dios quería tornar a Nínive en un avivamiento poderoso y la herramienta utilizada por Dios se llamaba Jonás. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que Dios lo envía a Nínive y Jonás decide huir de la presencia de Dios. Escúcheme bien esto. No solamente que Jonás decide ir en dirección contraria a lo que Dios le ha dicho, hacia donde Dios lo está enviando, sino que dice puntualmente que Jonás está buscando huir de Dios. Y esta palabra está dirigida para alguien que tal vez hace tiempo que está huyendo de la presencia de Dios. Para alguien que tal vez hace tiempo con sus actitudes, de alguna forma, de alguna manera, estás intentando huir de la voluntad de Dios. Que tal vez venís a la iglesia y Jonás era un profeta, Jonás era un hombre de Dios, pero estaba huyendo de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Estaba buscando la forma de escaparse de la voluntad de Dios. Estaba buscando la forma de huir del propósito de la voluntad de Dios para su vida. Porque todos, absolutamente todos aquí, tenemos una asignación dada por Dios. Todos aquí en este lugar tenemos un propósito en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted y yo que estamos en este lugar fuimos escogidos por Dios y Dios tiene una dirección para tu vida, pero nosotros insistimos en huir de Dios y tratar de escaparnos de Él, tratar de salirnos de su voluntad y hacer nuestra propia voluntad. Él busca la forma, así que automáticamente cuando Dios le habla, Él decide irse a una ciudad llamada Tarsis que estaba en dirección contraria a Nínive, y dice tal cual que él se pagó un boleto, él buscó un barco, se pagó su boleto y se iba lejos de Dios, pensando que iba a solucionar así sus problemas, pensando así que él se iba a salir con la suya, pensando que él iba a hacer lo que él quería. Estaba caminando, por supuesto, en una dirección contraria a la dirección de Dios. Saben, hay una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Esta noche vas a recibir una palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra? El problema es qué van a hacer cuando salís de este lugar. El problema es cuando salga de este lugar, si usted decide caminar en la voluntad de Dios o si usted se paga un boleto justamente para ir a Tarsis. Hay muchos de nosotros que somos así. Venimos cada domingo, recibimos una palabra, pero cuando salimos de este lugar nos tomamos el barco equivocado. Nos tomamos el barco hacia la dirección contraria y tratamos de huir de Dios. Venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero le estamos huyendo. Hay muchos de nosotros que hace 10, 15, 20 años le estamos huyendo a la voluntad de Dios. Estamos huyendo de rendirnos completamente a Dios. Ahora, hay algo curioso aquí. Él se toma este barco y dice que él está tan tranquilo que se está escapando de Dios, pero quiero decirte, de Dios no nos podemos escapar, jamás. Saben, yo alguna vez fui Jonás. Yo alguna vez también dije, yo no quiero saber más nada. Yo listo, que Dios haga lo que quiera y que Dios se busque a otro. Esa fue la actitud de Jonás. Dios busca a otro porque yo no quiero saber nada. ¿Alguna vez alguien se encontró en esa situación? Yo no quiero saber más nada, a mí no me busquen. Dios puede hacerlo con otro. ¿Saben qué? Cuando Dios se empecina con alguien, cuando Dios ama a alguien y Dios tiene un propósito con alguien, lo único que va a pasar es vas a retrasar tu propósito, pero Dios va a cumplir su asignación en tu vida. Yo le estoy hablando a alguien que se endureció su corazón, que se puso rebelde, que se enojó con alguien, que se enojó con Dios. Yo que sé lo que haya pasado, se va a retrasar tal vez el plan, pero que tarde que temprano Dios cumplirá su propósito en tu vida. ¿Alguien lo puede creer a eso? Puede darle una alabanza fuerte al Señor. Ahora,
nuestras malas decisiones, puede decir conmigo malas decisiones, van a afectar indirecta o directamente a los que están a nuestro alrededor. Si hay un hombre o una mujer que tiene un propósito en Dios y decide e insiste en ir en dirección contraria a la voluntad de Dios, directa o indirectamente usted va a afectar a los que están a su alrededor. Los primeros que van a verse afectados son su familia, es su matrimonio, son sus hijos. Usted piensa que usted no lastima a nadie, usted piensa que maneja su vida, pero toda decisión que nosotros tomamos va a afectar a los que están al lado de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso fue lo que pasó con Jonás, porque los que estaban sufriendo no era él, sino los que estaban en el barco con él. Puede decir conmigo, Dios me está hablando hoy. ¿Quiénes están en tu barca y están sufriendo a causa de tus malas decisiones? ¿Quiénes están sufriendo alrededor tuyo a causa de que te endureciste tu corazón y que hace tiempo estás rebelde con Dios? Yo conozco muchos cristianos que por alguna razón se enojaron, fueron desilusionados, se cansaron, sintieron injusticia. Jonás tenía un reclamo con Dios. A Jonás no le agradaba lo que Dios le estaba diciendo. A Jonás no le gustaba el plan de Dios para Nínive. Por otra cuestión que es para otra prédica, para otro día. Pero esa decisión que él estaba tomando mal comenzó a afectar a los que estaban viajando con él. Y saben que nosotros en el barco no vamos solos, estamos todos juntos. Tenemos una familia, aquí hay papás, aquí hay mamás que oran por sus hijos, que oran por su familia, que oran por su matrimonio. Pero si usted toma la decisión equivocada de no buscar a Dios, de vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, los que van a sufrir son sus hijos. Los que van a sufrir, aunque usted tenga el buen trabajo, aunque usted los mande al mejor colegio, aunque usted sea una buena persona, ir en dirección contraria a la voluntad de Dios traerá consecuencias inevitables para los que están a su alrededor. ¿Alguien me está escuchando? Yo no sé si esta prédica saca muchos amenes, pero yo sé que Dios te va a hablar. ¿Saben? Este hombre llamado Jonás provocó una tormenta en aquel navío, en aquella barca. Y los que estaban allí comenzaron a sufrir, los que estaban allí comenzaron a desesperarse. Dice que era tan fuerte la tormenta que llegó. Dice que la barca se iba a partir, comenzó a ser desesperante, comenzó a entrar agua. Esto era inminente el desastre. Mi hermano, la enseñanza de esta noche, mis amigos, es que la desobediencia de alguien puede involucrar y puede dañar a los que están a nuestro alrededor y pueden, mi hermano, sufrir los que nosotros más amamos. Si usted ama a su familia, si usted ama a los que tienen a su alrededor, si usted ama a sus hijos, si usted ama a los que tiene, a los que Dios les ha dado, lo mejor que usted puede hacer es involucrarse con Dios, es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Papá, lo mejor que usted puede hacer no es darle el mejor colegio a sus hijos y eso está bueno, o comprarle la mejor zapatilla. Ellos necesitan un hombre conectado a la voluntad de Dios. Ellos necesitan una mamá de oración. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que yo más le reconozco a mi mamá, mire, yo siempre digo que cuando nosotros éramos chicos nunca nos faltó nada. Acá tengo a mi amigo de la infancia que nos criamos juntos en el barrio. Y yo no me faltó nada, pero nunca nos sobró nada tampoco. Y siempre el otro día le decía a mi mamá que estábamos en un supermercado y vieron esas cosas que uno habla a veces, ¿verdad? Y le decía, habían de esas papas fritas Lay's. ¿Alguien sabe de qué papas fritas estoy hablando, no? Y yo me reía porque recordaba y le decía, ¿vos te acordás? Le digo que claro, esas papas fritas, pero una vez al año nos compraba mi mamá. Y si queríamos, claro, yo recuerdo que mis compañeros tenían las papas fritas esas y los pibes, al que se compraba la papa frita le pedíamos todo que nos convide una papa frita. No, comprate vos, me decían, ¿no? Y nosotros estábamos ahí que hasta el día de hoy yo no es que sean feos, pero no los puedo ni ver. Mi mamá nos compraba un alfajor Guaymallén todos los días de leche. ¿Alguien se acuerda? Valía 25 centavos en aquella época el alfajor Guaymallén todos los días. Así que yo no lo puedo ni ver ese alfajor porque desde los 6 años hasta que terminamos la primaria, hasta los 12 comíamos ese alfajor.
porque era lo más barato que nos alcanzaba. Entonces todos los días nos daba esa monedita y nosotros comprábamos. Pero venían algunos compañeros con las Lay's o las yo qué sé, todas las galletitas. Y nosotros no teníamos eso. Yo como a los 14, 15 años, cuando tuve mi primer trabajito, compré mi primera zapatilla de marca, ¿no? Porque no había, esto lo he contado en alguna otra oportunidad, eran las Bochini de cuero. ¿Se acuerdan las Bochini de cuero? Las Bochini que las sacaban 12 cuotas mi papá, y esa era para la iglesia, para el fútbol, para el colegio, para todo. Pero lo que yo más siempre rescato de mi mamá no es todas esas cosas. Hasta el día de hoy creo que en algún punto fue lindo todo eso, ¿no? Porque no nos faltó nada. Gracias al Señor nunca pasamos hambre, teníamos lo justo, pero vivíamos. Pero lo más lindo que mi mamá nos dejó fue la herencia de Jesús. Lo más lindo que ella nos dejó fue ver a ella orando, sirviendo al Señor y metiéndonos en las cosas de Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso te quiero decir que los verdaderos valores que nosotros debemos tener en la vida es buscar hacer la voluntad de Dios. Es que Jonás se equivocó en eso. Jonás tomó el barco equivocado, el barco de ir en dirección contraria, y muchos de nosotros parece que estamos bien. El tipo se acostó a dormir mientras todos estaban afuera desesperados, pero él se acostó a dormir porque dijo, acá yo me escapo, me meto en la bodega del barco, Dios acá no me va a encontrar. Dios lo iba a encontrar allí. Y quiero decirte que muchas tormentas que vienen a tu vida no son el diablo, fueron preparadas por Dios para volverte a traer a la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Que muchas tormentas que han venido estos últimos años han sido permitidas por Dios para que vuelvas a casa, para que vuelvas a tu destino, para que vuelvas a tu asignación. Que hay escúcheme, hay muchos hombres y mujeres de Dios con una palabra tremenda, con un ministerio impresionante, pero hace tiempo decidieron huir de la presencia de Dios. Quiero decirte que ni usted mismo va a poder parar el propósito que Dios tiene con su vida. Que en esta noche hay un Jonás que tiene que volver a casa para que la tormenta se termine. Que hay un Jonás que tiene que volverse a Dios para que la tormenta cese en casa. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Aleluya. Ah, sí, Señor. Mucha gente no se quiere comprometer con Dios porque sabe que cuando entran a la presencia de Dios hay muchas cosas que tienen que morir. Y yo veo muchos Jonases así. Yo tenía un tío que ya partió a la presencia del Señor. Yo sabía que Dios tenía un propósito con él. Y él siempre me decía algo, y esta es la lógica que mucha gente que no viene a la iglesia o otros que conocen del Señor, pero dicen esto. Él me decía, no, yo le decía, tenés que venir a la iglesia, tío, tenés que venir a la iglesia porque eso te va a hacer bien, esa es la salida para todo, es la iglesia, es Jesús. Me decía, no, pero yo sé que si voy a la iglesia tengo que dejar todo, me dice. Dice, yo sé que si voy a la iglesia tengo que hacer las cosas bien. Dice, entonces déjame así nomás, decía él. Miren la lógica, pero cuando no daba más, cuando ya estaba con el agua al cuello, venía. Decía, ¿pueden orar por mí? Dice, y recuerdo que en ciertos momentos de su vida muy difíciles, él venía a la iglesia. La enseñanza es, ¿por qué vas a esperar que el agua te llegue al cuello para venir a Dios? ¿Por qué vas a esperar que las crisis sean tan fuertes que sean irremediables en tu vida? Si hoy usted puede tomar la mejor decisión de servir a Dios, las tormentas van a cesar. ¿Cuántos me dicen amén? Finalmente, yo después de muchos años, esto alguna vez lo habré contado, pero mi tío falleció y se enfermó y por muchas malas decisiones que tomó en su vida también, ¿no? Un buen hombre, excelente, extraordinario ser. Pero falleció y un día yo hablando con Dios, él siempre hacía lo mismo, ¿no? Como que cuando ya estaba el agua al cuello, él hacíamos una oración o algo y como que decía, bueno, ahora sí, me pongo las pilas, pero luego volvía en dirección contraria a la voluntad de Dios. Se volvía a tomar el barco a Tarsis. Hasta que llegó un día que finalmente, recuerdo que yo estaba en la clínica donde él estuvo internado esa última semana y el médico le dijo que ya eso era irreversible, que ya lo que él tenía había avanzado demasiado, posiblemente estuvo enfermo los últimos 2 años y nunca había dicho nada. Entonces la enfermedad ya había prácticamente avanzado y tomado todo el cuerpo. Pero en esa última semana tuvimos algunas charlas y en una de esas charlas él me dijo, me mandé una macana, me dijo, qué mal, me dijo. Y me dijo esto,
me dice, cuando yo salga de aquí, dice, te prometo que nos vamos a ir a Córdoba de vacaciones, me decía, ¿no? Te prometo que y vamos a ir con la familia, y nos vamos a ir a Mar del Plata y vamos a hacer un montón de cosas. Y yo oré por él, recuerdo, pero finalmente él partió. Y yo saqué una enseñanza de ahí. Él se dio cuenta que ya no había marcha atrás, pero si Dios le daba una oportunidad, él quería hacer las cosas bien. Finalmente, Dios decidió llevárselo, un hombre joven, 50 años, con una vida espectacular y tenía todo para ser feliz, tenía una buena economía, una familia. Pero ¿qué estoy tratando de decirte con esto? Que no esperemos a que Dios finalmente se nos agoten las oportunidades, porque la vida es muy pequeña, la vida es muy corta. Miren, el otro día estaba sacando cuentas que el ser humano, más o menos promedio, un hombre o una mujer de este tiempo vive entre 80 y 85 años en promedio, ¿no? El que vive más de 80 años ya es ya como dice mi mamá, de yapa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la yapa? Te traía una, ¿eh? El que vive más de 80 años es la realidad. Ya es porque, bueno, ya es la gracia de Dios, ¿verdad? Pero el que ya ha vivido hasta 80 años, y saben que estaba sacando una cuenta que 80 años, más o menos aproximadamente, son 3.800 semanas. ¿Me están escuchando, verdad? 3.800 semanas. Suena a poco, ¿verdad? 3.000 y pico de semanas, eso es una vida. Y la mayoría de nosotros insistimos en vivir una vida lejos de Dios, yendo en dirección contraria a Dios. Y lo que más me alarma es que Jonás no era un perdido, no era uno que no conocía a Dios, era un hombre de Dios, pero estaba viviendo contrario a la voluntad del Señor. No hay tiempo que perder. Tu tiempo es tan valioso y hay tanto que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Vas a seguir insistiendo en ir en la dirección contraria a lo que Dios te dijo hace tiempo? Jonás sabía bien todo lo que le estaba sucediendo. Jonás sabía bien cuál era su situación, hacia dónde Dios lo quería llevar, pero él insistía en hacer la voluntad de él. Así que yo saqué esta conclusión, es que hay tormentas que las envía Dios para desviarte, porque te vas en dirección equivocada. Así que benditas tormentas que vinieron a tu vida, que te van a desviar del propósito del diablo para llevarte al propósito de Dios. Benditas tormentas que vinieron a deshacer y a romper tu barca y te hicieron naufragar, y ese naufragio te llevaron a la voluntad maravillosa de Dios. Y vas a poder decir, yo naufragué, mi barca se rompió, vino una tormenta, pero esa tormenta me llevó a las orillas de la voluntad maravillosa de Dios, y Dios estuvo allí y Dios me rescató y me dio una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien que pueda decir, Señor, ese soy yo, vuelvo a casa, yo quiero hacer tu voluntad? A Jonás le sueltan una tormenta, pero hay algunos que son tan duros. Usted me puede abrazar a algún vecino, dígale, algunos son duros como vos. Como usted, sí. Porque ni con la tormenta de abrazo torcer. Es un terco, es un testarudo, es un rebelde, Jonás. Y aunque la tormenta se le armó en el barco, él está tan decidido a hacer lo que él quiere, entra en una guerra con Dios y dice, sí, ya sé, es por culpa mía que ustedes están sufriendo esto. Dice, así que, ¿qué tenemos que hacer con vos? Miren la respuesta del qué tenemos que hacer, le dicen los muchachos. Es como cuando un padre le dice a un hijo, ¿qué voy a hacer con vos? Y él dice, tírenme al mar, tírenme, no hay ningún problema, que me trague el mar. Dice, él está convencido de lo que quiere hacer y no está dispuesto a replantearse la situación, en qué dirección está yendo. Así que dice, por favor, tírenme al mar. ¿Saben? Él piensa tal vez que si se tira al mar, se ahoga, finalmente se muere, se rinde, la historia termina allí y él se sale con la suya. Pero ¿saben? La historia es maravillosa porque Jonás no se va a ahogar, sino que dice Dios, como lo conoce a Jonás, ya tenía preparada una ballena que lo trague, un gran pez que se lo trague y esté 3 días en el vientre de aquel pez. Mi hermano, una vez más te digo, a Dios jamás usted le va a ganar.
Tal vez al pastor le va a engañar. Tal vez usted puede engañar al pastor, al líder, a su esposa. Usted puede mentir por algún tiempo, esconder una mentira. Pero tarde que temprano Dios te va a desarmar la mentira. Dios te va a traer una tormenta. Y esa tormenta va a hacer que las cosas cambien. Esa tormenta te va a llevar a un camino de santidad. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Saben cuánta gente yo conozco que son presas de una mentira? Y una mentira, para taparla hay que meter otra mentira y otra mentira, y se enredan en un círculo de mentiras y están enredados en pecado que lo único que va a hacer es destruir tu matrimonio, destruir tu familia. Están metidos en vicios, en relaciones que no son de Dios, y tal vez el pastor no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Alguien diga amén. Dios sí lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y saben, Él se va a encargar de traerte una tormenta que desarme toda tu maraña de mentiras que usted no sabe cómo salir. Yo sí sé cómo va a salir. Dios te va a quebrar la barca. Dios te va a mandar un pez que te trague 3 días y te escupa en la voluntad de Dios. Y tal vez un poco mojado, escupido, con olor a vomitada, como sea. Pero usted y su casa se van a salvar, van a restaurar la familia. Te vas a salir adelante. Dios tiene el plan perfecto para tu vida. Mi hermano, ¿alguien lo puede creer en esta noche? Puede darle una alabanza al Señor. Y muchos llegamos así a la iglesia, pero llegamos. Al final, yo entiendo que Dios te va a tratar. De alguna u otra manera, Dios te va a tratar. Muchos deciden en la tormenta cambiar de dirección, porque la opción que Jonás no tomó fue: me arrepiento, le pido perdón al Señor y digo, Señor, me vuelvo a ti. Pero él dijo, no, que me traiga el mar, tírenme al mar. Y ustedes saben, hay una enseñanza ahí entre paréntesis: caminar con gente desobediente en tu vida puede hacer que tu barca se hunda. ¿Alguien me está escuchando? Mucho cuidado a quién sube usted en la barca. Mucho cuidado con quién usted decide meter en su familia, con quién usted decide navegar, con quién usted decide compartir proyectos, negocios, porque un desobediente, porque un hombre rebelde a la voz de Dios, lo que va a provocar es ruina, es dolor, es tragedia en su vida. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando usted camina con gente que hace la voluntad de Dios, ¿alguien me está entendiendo? Cuando alguien camina con gente que hace la voluntad de Dios en su vida, las cosas le salen bien. Dice la palabra de Dios a Josué: y todo lo que hagas prosperará, dice la palabra. Yo soy un convencido que la santidad y la obediencia a Dios hacen que las cosas te vayan bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Escucha esto, escribilo, anotalo en tu corazón, y si querés también para el Facebook. Dios va a torcer tu camino para enderezar tu corazón. Dios te va a torcer el camino y te va a desarmar todo lo que vos estás haciendo y la manera como estás caminando, porque vas en dirección contraria, y Dios va a enderezar tu corazón. Cuando Dios te está desarmando algo, cuando Dios está torciendo tu camino, lo que Él verdaderamente está haciendo es tratar de enderezar tu corazón que está desviado. ¿Alguien me está escuchando, verdad? Dios te va a remover y te va a romper la barca. Eso significa que Él va a remover todo lo que te está llevando en dirección errónea a la dirección de Dios. Y usted no va a poder, escuche esto no es una locura mía o es algo extremista. Hoy me decía un hermano, yo cometí un error mucho tiempo, me decía él. Yo puse en primer lugar muchos años de mi vida a mi esposa antes que a Dios. Y eso suena bonito, suena romántico, que tenga en primer lugar que todo a la esposa, te amo más que a nada. Pero es un error. Primero es Dios y después la esposa. ¿Alguien me dice amén? Las esposas me dicen amén. Si ese hombre tiene primero a Dios, entonces va a poder amarla correctamente a usted. Entonces todo lo que ocupe el lugar de Dios, todo lo que quiere ocupar ese primer lugar, Dios te lo va a remover, Dios te lo va a sacar para enderezar tu corazón. Y la buena noticia es que usted no se va a ahogar. Si usted decide seguir haciendo su voluntad, si usted decide seguir siendo rebelde con Dios, si hay alguien que me está mirando a través de las cámaras que sigue en su posición, yo voy a hacer lo que yo quiero, a mí nadie me va a decir, el pastor no me va a decir lo que yo tengo que hacer, a mí ni la pastora se va a meter en mi vida, que esto, que lo otro, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a manejar mi vida como yo quiero. Quiero decirte que no te vas a ahogar, te va a tragar una ballena.
y vas a pasar un proceso. El vientre del pez significa, y con esto voy a cerrar, significa proceso. Puede decir conmigo, proceso. Jonás necesitaba un proceso más fuerte, un proceso íntimo. En el vientre de aquel pez, Dios tuvo preparado aquel animal para que lo tragara. Escuche, y es curioso porque este hombre pudo haber tranquilamente muerto allá adentro con los jugos gástricos del animal que digiere todo. Sin embargo, Dios lo mantuvo allí preservado en aquel vientre. Hay muchos que me están escuchando hoy que tal vez hace tiempo Dios te metió en el vientre de un pez, que tal vez estás metido en un proceso íntimo que nadie conoce, en un proceso solitario. En aquel vientre estaba en soledad. Nadie estuvo con Jonás allí, pero Dios tenía que tratar profundamente con su corazón y sanarlo y tratar con su carácter. ¿Alguien me está entendiendo? Durante 3 días estuvo allí en aquel vientre, mi hermano. Y saben, a veces nosotros oramos para que el Señor nos libre de esas cosas, pero no hay que oración que valga por Jonás, porque Jonás tiene que pasar por el proceso del vientre del pez. Y hay algunos de nosotros que estamos orando por alguien que Dios hace tiempo lo metió en un proceso, y la oración lo que va a hacer es justamente meterlo en ese proceso. ¿Alguien me está entendiendo? La oración lo que va a hacer es permitir que Dios lo meta en ese proceso donde no va a morir, sino donde Dios tratará profundamente, frontalmente. El pez que tragó a Jonás fue fruto de la oración. ¿Alguien me está entendiendo? Hay alguna mamá, hay algún papá, hay alguna esposa, hay alguien que está aquí que está orando por algún rebelde, que está orando por alguien, y quiero decirte que la respuesta a tu oración va a ser un pez que se va a tragar a ese. No sé si usted me está entendiendo. Es que hay personas que hasta que no tocan fondo no se vuelven a Dios. Y Dios tuvo que tratar con Jonás para que toque fondo. Allí nadie lo iba a encontrar. En aquel lugar nadie podía rescatarlo. Es que Dios a muchos de nosotros nos metió en un vientre así porque íbamos camino al desastre, ¿verdad? Porque íbamos mal, porque nos íbamos a estropear, porque nos íbamos a destruir. Y como Dios te ama tanto, ¿cuántos saben que Dios nos ama mucho? Dios te ama tanto, Dios muestra también su amor de esa forma. Dios quería tratar con su siervo Jonás. Finalmente dice que el pez navegó y al tercer día lo vomitó en donde Dios lo había mandado. Lo vomitó en las costas de Nínive, a donde Dios le dijo en un principio que debía ir. La experiencia de estos años me ha demostrado lo que dice la palabra, que absolutamente todos aquellos que tenemos un propósito en Dios, de alguna u otra manera terminaremos en las costas que Dios nos ha marcado. Mi hermano, tu lugar es servir a Dios. Alguien me dice amén. Tu lugar es la casa de Dios. Usted decide cómo llegar. Jonás podría haber llegado en un barco, pagado su boleto, no para ir a Tarsis, sino para ir a Nínive, en primera clase. Pero él decidió llegar vomitadito. ¿Cómo usted quiere llegar? Esa es la pregunta. ¿Quiere seguir dando vueltas? Perdóneme que esta sea una palabra un poco frontal para su vida, pero usted decide cómo llega. Usted decide de qué forma Dios cumplirá su propósito en su vida, porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y cuando nosotros decimos amén, gloria a Dios, sí, pero si Dios cumple su propósito en tu vida, tal vez tenga que meterte en una ballena, tragarte, vomitarte allá. Y me imagino que llegó Jonás todo lleno de porquería, ¿verdad? Como el profeta de Dios, vomitado, pero llegó al destino. Y muchos de nosotros llegamos vomitados por el pecado, por un montón de cuestiones, pero llegamos al destino. Tal vez Dios te quiere ahorrar todo este proceso, o tal vez estás en este proceso. En Nínive había una gran ciudad, muchísimas personas que dependían de la palabra de Jonás, que Dios quería salvar. Una ciudad, un avivamiento llegó a causa de Jonás. No sé si me estoy explicando. Escuche, el mayor, no sé si me estoy equivocando, pero tal vez el mayor avivamiento de la historia bíblica del Antiguo Testamento sucedió en Nínive. Dice la palabra que
el Señor les mandó a predicar esta palabra y todos estos que eran idólatras, que eran adúlteros, que eran gente pecadora, que eran un desastre, se convirtieron de sus malos caminos y toda la ciudad escuchó a Jonás, dice, y que hubo un arrepentimiento y se volvieron todos a Dios. Eso es un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente se vuelve a Dios, se vuelve a Él. Así que a través de este predicador vomitado, miles y miles y miles de personas recibieron el mensaje de Dios. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que habrá algún vomitado aquí que ha pasado por muchos procesos, que no se da cuenta que cuando Dios cumpla su propósito en tu vida, que cuando te alinees a la voluntad de Dios, hay tantas personas que van a llegar a través de tu testimonio, hay tantas personas que van a llegar a través de lo que Dios hizo en tu vida, y vas a poder decir: yo estuve en el vientre del pez, yo pasé por un proceso fuerte, yo estuve tal vez en depresión, en tristeza, pero Dios me enseñó que hacer la voluntad de Él es lo mejor que me puede pasar en la vida, es lo mejor que yo puedo elegir. Mi hermano, hay mucha gente que necesita un Jonás que decida y determine hacer la voluntad de Dios. Quiero que los chicos de la alabanza me ayuden, por favor. Quiero que te pongas de pie un instante. Qué lindo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Ahora, yo quiero que seas sincero por un instante, porque siempre decimos que Jonás es un rebelde, pero yo muchas veces he sido Jonás. Muchas veces he peleado contra la voluntad de Dios. Muchas veces he querido hacer lo que yo quería hacer, y Dios me ha tratado fuerte. Dios me ha metido en aquel vientre de la ballena, del pez, para tratar con mi carácter. ¿Será que Dios te ha metido en un tiempo de soledad, en un tiempo de trato profundo, donde Dios te quiere cambiar? Donde Dios necesita, escuche, formar a un hombre misericordioso, a un hombre lleno de amor de Dios, para que luego, cuando se baje en las costas de Nínive, pueda predicar la palabra con poder. ¿Cómo puede ser esto? Que a este rebelde llamado Jonás, Dios lo utilizara en Nínive como un gran predicador, y la gente reciba el mensaje de salvación a través de este hombre que ha sido tratado por Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Te das cuenta que a veces somos rebeldes? Yo le estoy hablando a alguien que tal vez tiene un carácter así como, que tiene una rebeldía, que hace tiempo que tenés que tomar una decisión pero no la tomaste todavía, que hace tiempo que Dios te está hablando a través de alguien y te resistís y seguís duro, decís: no, esto lo hago yo así, lo hago a mi manera, y estás siguiendo por ese camino. Quiero decirte que se te viene una tormenta, pero el amor de Dios es tan grande que Él, a través de esa tormenta, va a procesar tu corazón, va a formar el carácter de Dios en tu vida, y luego de esa tormenta vendrá un gran avivamiento. ¿Alguien me está entendiendo? Luego de esa tormenta vendrá un gran avivamiento. De hecho, luego de una de las tormentas más fuertes que yo tuve en mi vida, cuando Dios me sanó, cuando Dios me restauró, cuando Dios sanó mi corazón, cuando Dios me preparó mi carácter, cuando Dios me hizo entender un montón de cosas, luego de eso vino el gran avivamiento que Él tenía para mí. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Será que vas a rendirte a la voluntad de Dios, o vas a seguir luchando a tu forma? ¿Vas a seguir siendo cristiano de los domingos nada más, pero sin darle tu vida a Dios? El otro día un muchacho de aquí de la iglesia me decía: pastor, quiero darle de mi vida a Dios, quiero darle mi tiempo, no sé cómo hacer, pero quiero darlo todo por Dios. Esa es la actitud que debemos tener. Señor, quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. El problema de Jonás era que él no quería ir a Nínive porque no entendía la decisión de Dios de perdonar a esta gente. Jonás entendía que Dios lo iba a mandar ahí, estos desgraciados que habían hecho cualquier cosa, ahora Dios los iba a perdonar y iban a tener una nueva oportunidad. Así que Jonás se quiere oponer a la voluntad de Dios y no, yo no quiero saber nada, no me interesa. Se enoja con Dios. ¿Será que Dios te está mandando a hacer algo que no lo sentís? ¿Será que Dios te está mandando a hacer algo que tu corazón no lo siente? Que tal vez te cuesta, tal vez sea perdonar, tal vez sea sanar, tal vez sea poner en primer lugar a Dios. Hoy hay que tomar una decisión. ¿Cuántos me dicen amén? El milagro, la sanidad comienza cuando yo decido por Dios.
Quiero orar por aquellas personas que tal vez hoy están pasando por una tormenta. Por aquellas personas que tal vez dicen, yo estoy en el vientre del pez, en una crisis profunda, nadie lo sabe, pero yo estoy allí encerrado y parece que no hay luz. Quiero decirte que vas en el vientre del pez, vas a tu destino. ¿Alguien me dice amén? Vas a tu propósito. Yo quisiera que usted levante su mano en alto, cierre sus ojos. Yo quiero orar por cada persona que está aquí, por cada corazón.